¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra semana número 13 que corresponde del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Y esta semana vamos a trabajar en la misma dinámica de siempre porque que nos hemos acostumbrado. Vamos a entregar un catálogo de 10 platillos con base en tu municipio asignados. Específicamente estos platillos tienen que tener como base algún tipo de cereal. Vamos a trabajar en nuestros conceptos y también vamos a germinar un tipo de cereal. Obviamente la semilla, ¿no? Si te estás imaginando cereal de Choco Crispies, pues esos no. Cereal como maíz, trigo, cebada, solamente que lo vamos a optimizar debido a las condiciones de estacionalidad en la que nos encontramos. Entonces vamos a continuar con las magnoliales, vamos a ello. Acá en mi pantalla tengo el ejercicio 1, ¿no? Que es elaborar nuestros platillos. Específicamente vas a tener que utilizar de base los cereales. Por ejemplo, todo el mundo conoce el arroz, el amaranto, la avena, el maíz, las tortillas es algo esencial. El trigo, etcétera. Tú vas a tener que utilizar estos materiales para generar tus platillos. Aquí hay un punto importante, que esos platillos tú los tienes que saber preparar. Es decir, si te quieres aventar un platillo así muy innovador, muy nuevo y no lo sabes preparar, pues mejor anota uno más práctico, ¿no? Entonces la recomendación que yo te podría estar dando es que generes dos platillos con arroz, dos con amaranto, dos con maíz, dos con trigo y así etcétera. Esos 10 platillos tú lo vas a anotar también cómo es el procedimiento para elaborar el platillo, ¿no? Es decir, desde los materiales, el tipo de cocción, el tiempo que tiene que ir ya sea en la estufa o algún tipo de otro procedimiento que sea necesario, y también cómo es el proceso de su guarnición, es decir, cómo lo vas a servir. Ahora ya le vamos aumentando un poco, como que hacerlo más completo, ¿no? Ya no así tan sencillo de haz esto y porque la bibliografía lo dice, no, aquí lo tienes que saber cocinar tú. Entonces, para que lo vayas pensando y lo vayas investigando. Vamos a nuestra teoría, que vamos a entrar a nuestra unidad 5 y aquí es nuestro último examen, es la teoría más práctica porque vemos muy poco, pero lo vamos a complementar con diversos platillos, ¿no? Es decir, el tiempo que nos sobres nosotros lo vamos a estar aprovechando para otras cosas. ¿Como qué cosas? Como calorías, como cómo cocinar, a qué temperatura cocinar, qué ingredientes debe de llevar un platillo, qué ingredientes se puede utilizar para hacer platillos con plantas, como por ejemplo los tépalos de esta planta. Dije tépalos porque ahora vamos a mencionar otros tres conceptos diferentes que son sépalos, tépalos y pétalos. Tú conoces los pétalos que son de las rosas, ¿no? Pero acá nosotros vamos a ver a nuestras especies de las magnoliales o magnolidades que tienen estas características. Entonces vamos a entrar con nuestras magnolidades. Vamos a tener una especie de cambium, quiere decir de cambio que hay una temporada en la que se caen las hojas, hay una temporada en la que están de tipo arbustivo y etcétera, ¿no? Entonces van a tener con cambio, que quiere decir que están como que en una etapa de fenológica, que están en su periodo de crecimiento. Lo podemos encontrar de tres maneras. Es decir, lo vamos a encontrar arbóreas. Por ejemplo, si tú vas al centro de Aculco, hay algunos tipos de especies. No exactamente esta especie que estás viendo aquí en pantalla, pero sí hay algunas para que lo cheques. Vamos a tener también arbustivas, es decir, de 1 a 2 metros y medio, 3 cuando mucho, ¿no? Y herbáceas que pues no es otra cosa más que vegetación casi a nivel de superficie, menor a un metro, con nudos predominantes. ¿Qué quiere decir con nudos predominantes? Pues que tenemos una masa foliar muy abundante y tenemos esta parte de su gineceo. Vamos a tener una especie de carpelos oniovulados que nosotros los estamos viendo aquí en pantalla. Te lo marco por si no lo alcanzas a distinguir. Nos dice que las flores tienen carpelos libres, estambres con flores imperfectas. ¿Qué quiere decir flores imperfectas? Pues que solo tiene un gameto, ¿no? A lo mejor tiene un gameto femenino y le falta el masculino para que pueda reproducirse. No es como las flores perfectas que pueden tener esas dos condiciones, tanto el gameto masculino como el femenino. Acá más o menos tiene la dimensión de unas 3 rosas juntas para que te des una idea, inclusive hasta más. Generalmente las hojas son anchas y contienen aceites aromáticos. Esos aceites aromáticos pues obviamente nos puede servir para, ¿cómo se llama? Para un tipo de cosmético, un tipo de perfume, pero nosotros lo vamos a utilizar para generar ese modelo paisajista y también en una mínima cantidad para generar algún tipo de elemento esencial para nuestros platillos, ¿no? Vamos a continuar con nuestra diapositiva número 2, más características. Decíamos que son árboles también y pueden tener esta característica de presentar flores bisexuales. La palabra bisexual a mí no se me hace tan científicamente tan técnico, entonces nosotros le vamos a indicar de la manera más anterior, ¿no?
dioicos, es decir, que tienen los dos elementos esenciales para reproducirse. Van a tener un gineceo de numerosos miembros apocárpicos, eje floral alargado y cónico. Si tú no lo distingues, pues acá están. Tenemos nuestro gineceo diacarpilar, que va a ser toda esta sección que nosotros vemos acá como una especie de rocíos, que es su composición. Y van a estar compuestos en espiral, y el polen es monocolpado. ¿Qué quiere decir monocolpado? Pues que es en color blanco y que está como que, ¿cómo decirlo?, que rodea al gineceo. Vamos a empezar a mencionar algunos tipos de especies. Este es el clásico, el que tú vas a identificar con las especies de magnoliales, y van a tener este tipo de hojas. Este tipo de hojas tú los has encontrado seguramente en algunas jaras, en algunos sitios donde la humedad es abundante, o bien producido de manera artificial, ¿no? Porque casi la mayoría de las veces donde los encuentras pues son jardines de el centro de un municipio, donde pues obviamente todo el riego es de manera artificial. Entonces vamos a mencionar a nuestras especies, vamos a mencionar aproximadamente unas 15, dado que es nuestra última unidad, pues vamos a verlo más a detalle, ¿no? Inclusive más a fondo. Vamos a tener nuestra primera especie, que te lo recomiendo que lo vayas marcando con un color. Si tienes diferentes colores, pues ve poniéndolo con azul, ¿no? Tenemos a nuestra primera especie, las magnoliaceas. Estas van a ser árboles indumentados de pelos simples. Vamos a tener un crecimiento monopódico o simpódico. En caso de que tú no hayas entendido la palabra monopódico, a lo mejor por que vamos empezando, pues nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Nosotros el crecimiento monopódico le vamos a entender como que la planta se va a componer de un eje principal en cuya zona apical perdura el crecimiento vegetativo, y cuyos lados crecen con ramas secundarias. Si tú llevas un poco de geomorfología o has escuchado un poco de relieve diverso, pues has visto que los ríos tienen ese tipo de orden dendrítico, ¿no? Imagínate que ese orden dendrítico se ve de la misma forma, pero con plantas. Para que le des un entendimiento más sencillo, por aquí en pantalla está un ejemplo. Vemos esa estructura, ¿no? Como que se van ramificando. Y para el caso de nuestro ejemplo simpódico, pues no va a ser otra cosa que nuestro eje principal cesa de crecer y continúa el crecimiento en una rama lateral, ¿no? Repitiéndose el número de procesos. Es decir, como que el inicio de nuestro ejemplo del modelo es decir, como que el inicio de nuestro modelo monopódico. Van a tener hojas grandes, muy grandes literal, medianas a grandes, con estípulas grandes, es decir, más grandes que las hojas que hemos visto con nuestras otras plantas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Algunos de sus compañeros al principio me mandaron un ejemplo de una planta que tiene esta estructura, pues no era otra cosa más que una magnolial, ¿no? La magnolial que ellos me enviaron tiene como que una especie aromática no tan, ¿cómo decirlo?, que no lo soporta tanto el olfato humano, ¿no? Sino que tiene un olor un poco desagradable. Y esa era la planta que me mandaron, lo podemos ver aquí en Aculco. Y para ejemplo, nosotros vamos a mencionar un ejemplo que es el tulipanero, en su lenguaje asignado por la comunidad. Van a tener ese tipo de fruto que nosotros lo podemos ver, ¿no? Aquí nosotros tenemos su gineceo, y cuando el periodo de sequía, pues más bien cuando su etapa de crecimiento termina, pues van a formar esta especie de semillas, ¿no? Acá nosotros vamos a tener nuestros estambres libres. En esos estambres libres pues van a ir cerrándose, y adentro van a tener nuestras semillas, que nosotros lo podemos ver aquí, ¿no? Tienen como que diferentes estructuras. Algunos van a tener como que esta simetría, es decir, una simetría muy paralela. Lo podemos nosotros dividir. Bueno, ahí no me fui tan derecho, ¿no? Pero más o menos iría así. Nosotros lo podemos ver, se ve muy simétrico. Inclusive le podemos calcular todo esto. Se ve excelentemente bien, ¿no? Tiene un modelo paisajista muy interesante, muy para fotografía. Su nombre científico pues está asociado con los lirios, ¿no? Que dice aquí que se les va a denominar tulipifera. ¿Por qué? Por esas semillas. ¿Y qué quiere decir lirio? Pues que requiere mucha humedad, que requiere de una zona donde la precipitación es alta. Para este caso vamos a tener flores perfectas, es decir, aquí nosotros vamos a tener esas dos condiciones, nuestro gameto masculino y femenino, a diferencia del que decíamos al principio, ¿no? Nuestras flores imperfectas es que cada planta tiene su gameto masculino, otra planta tiene uno femenino, y por lo tanto necesitan uno de otro para seguir reproduciéndose. Vamos a tener un perianto espiral de 3 a 4 verticilos ternados. Si tú no sabes cuáles son los verticilos, pues son estas secciones que te estoy marcando aquí en pantalla. Lo marco con un efecto más significativo para que lo puedas ver. Vamos a tener
un cáliz en forma de corola. Si tú no sabes qué es la corola, más o menos va a tener como que bueno, aquí nosotros lo vemos más o menos así como que esta etapa. Aquí se ve más o menos el cáliz. Es decir, como cuando tú tomas un poco de vinos, pues tienes como que esta estructura, ¿no? Se ve el cáliz. Y lo mismo que la corola. Bueno, aquí ya, ¿cómo se llama? Rayé un poco a la imagen, pero esa es la estructura de un cáliz. Van a tener entre 6 a 18 tépalos caducos. ¿Qué quiere decir tépalos? Que no hay diferencia entre el sépalo y el tépalo. El sépalo tú lo has visto, por ejemplo, en una rosa, ¿no? Que tienen como que una especie de espinas en la parte inferior. Si nosotros aquí ponemos una imagen de una rosa, estas partes serían los tépalos, perdón, los sépalos. Las hojitas para ese caso se le llaman pétalos. Aquí nosotros no podemos distinguir entre este tipo de estructura con sus hojas, llamémoslo así, por lo tanto se le clasifica con el nombre de tépalos. Van a ser tépalos caducos, que quiere decir que llega una temporada donde las hojas caen por ese periodo de senescencia y van a cerrarse y van a formar esas semillas. Entonces nosotros tenemos acá otro concepto que nos dice el receptáculo, nos dice que vamos a tener un receptáculo alargado que van a tener estambres entre 50 a 200 libres. Bueno, aquí para nuestro ejemplo, que ya perdí más o menos el punteo del ratón, pues tenemos más de 200. Bueno, por lo que se ve, que son estos blanquitos, yo creo que son más de 200, ¿no? Libres de carpelos espirales, van a tener un geniceo sésil. ¿Qué quiere decir sésil? Que pues tienen esa temporada de sequía para que como que su semilla madure, ¿no? Ya pueda caer al suelo para generar la otra planta. Vamos a tener un fruto apocárpico o sincárpico. ¿Qué quiere decir apocárpico? Pues que su formación procede de un gineceo formado por un solo carpelo, es decir, de una sola semilla, ¿no? A diferencia de las plantas policárpicas, esos van a tener varios gineceos. Aquí nosotros tenemos un solo gineceo que van a formar ese fruto, esa como especie de baya que tú lo veías. Usualmente endurecidos, leñosos, aunque a veces carnosos, leñosos relativo, porque sus tallos miden más o menos, ¿cómo se llama? Entre unos 15, 20 centímetros, salvo que sean árboles, como es en este caso, ¿no? Cuando es en árboles, pues tú ya te sabes más o menos la dimensión de un árbol, mide inclusive hasta 50 centímetros de diámetro, ¿no? Vamos a tener a las lauraceas, que son otras especies de magnoliales, y aquí nosotros tenemos esa estructura, sus hojas son diferentes. Vamos a tener también al inicio una especie como que de estructura de semillas en forma de bayas y tienen más o menos 20 milímetros de diámetro. Van a ser actimorfas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues regresamos a esa parte simétrica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esta plantita podemos decirle que inclusive tiene más de dos ejes de simetría, que lo puedes dividir. Va a tener un androceo en cuarto verticilos en el interno de 2 a 4 valvas de la base al ápice, es decir, mínimo aquí hay 1, 2, 3, 4. Bueno, no sé si estas dos están junto con estas ramas, pero tienen 4, ¿no? Es decir, en este caso tiene 4 valvas, suponiendo que estos dos de aquí no estén juntos con estos, pero por lo menos yo aquí veo 4. El gineceo va a ser un carpelo unilocular, lo que mencionábamos al principio, va a tener esa estructura apocárpica. Nuestra cúpula va a ser leñosa o carnosa alrededor del fruto completo o solo de la base, es decir, normalmente pues va a ser carnosa, ¿no? A menos que de plano la humedad sea súper alta y pues esto tenga un crecimiento blandito. De manera general va a ser leñosa, frecuentemente coloreados o bien en forma de drupas. Que son las drupas? Pues son estas como bolitas que nosotros estamos viendo, ¿no? Aquí vemos sus especies de las hojas, tienen unas hojas alargadas y vamos a hacer nuestra hoja. Vamos a hacerlo con más calma, pero que quede excelente. Verticilada se refiere que tiene esta estructura más o menos como que una especie, ¿cómo decirlo? Como las venas de tu mano, por ejemplo, una a la izquierda, una a la derecha. Esos son una estructura verticilada. Van a ser inflorescencias determinadas y axilares, es decir, tienen un color, una especie un poco diferente, no tan marcado como las otras plantas. Aquí sí tenemos plantas dioicas y monodioicas, es decir, lo que en un principio la lectura nos decía como bisexual, ¿no? Que tienen los dos gametos. Más o menos tienen 20 milímetros de diámetro, 2 centímetros, porque aquí tú lo puedes asociar con, ¿cómo se llama? Pues con milímetros, con centímetros, no, son 20 milímetros, es decir, 1 centímetro dividido entre 10. Entonces vamos a nuestra especie 3, las laurales, que son familias, solamente que las hojas son opuestas. Van a tener carpelos en forma
carnosa, y también van a tener esas estructuras de bayas. Vamos a tener un embrión largo y vamos a tener antenas fenestradas, que son estas estructuras. Acá ya lo vemos como que un poco más delicado, ¿no? A diferencia de nuestro ejemplo anterior. Aquí nuestras flores van a ser pequeñas y inflorescencias, como lo podemos ver, ¿no? Tiene entre amarillo y transparente de color. Sí, y aquí nosotros vamos a tener sin aceites y xilemas sin vasos. Si tú olvidaste que son los xilemas en los pinos, pues era como que esa estructura café de nuestro tronco del pino, ¿no? Pues acá nosotros vamos a tener una xilema sin vasos, es decir, sin esa como que estructura que se encuentra al lado del xilema. ¿Para qué? Para que pueda captar lo más que se pueda del recurso hídrico, ¿no? O bien transportar su recurso hídrico y nutrientes. Aquí tenemos los ejemplos, vemos cómo son sus estructuras. Para este caso, esta especie es una que se encuentra en la zona norte, y decíamos que tienen esas especies como que de bayas. Donde vemos nosotros los bayas, pues por ejemplo en los aguacates, ¿no? En los aguacates tú puedes ver este tipo de estructuras. Tenemos acá nuestro ejemplo que decíamos cuáles eran la diferencia. Aquí podemos notarlo claramente. Tenemos acá un laurel, una palta, y acá nosotros tenemos un laurel criollo, que seguramente tú lo has visto, porque no solo se encuentra en Latinoamérica, como es en el caso que lo marca aquí el mapa, sino que también en México tenemos unos artificiales. Decíamos que son aromáticos, anteras fenestradas y un perianto de 3+3. ¿Qué quiere decir de 3+3? Que son trimeras, es decir, tienen grupos de 3 en los pétalos. Si nosotros aquí agrupamos tenemos un pétalo, tenemos otro pétalo acá y nosotros tenemos otro pétalo acá, ¿no? Seguramente esta es la primera sección de 3, y también vamos a tener otra sección de 3 que sería la segunda sección de las hojas, por lo tanto son trimeras. Vamos a hablar de nuestras amborrayaceas. Esta especie va a tener una flor súper chiquitita, solamente que cuando ya acercas mucho tu cámara o lo puedes ver más a detalle, pues se ve excelente, ¿no? Tenemos su gineceo también dialicarpilar, que nosotros aquí lo tenemos. Nosotros en nuestra primera planta veíamos un gineceo así súper gigante, ¿no? Porque decíamos que esa planta equivalía a más de 3 rosas. Acá no tanto. Tenemos una área estigmática, que es para cubrir ese recurso hídrico. Tenemos a nuestros tépalos, que son más frágiles y más suavecitos que los pétalos que tú has conocido de una rosa. En este caso es una flor femenina con estacminoides, y acá nosotros tenemos esa especie del gameto masculino. Aquí sí tenemos una flor imperfecta, ¿no? Es decir, también tenemos nuestro gameto masculino en otra planta. Para que se pueda reproducir, pues va a necesitar de las dos plantitas, de la femenina y de la masculina. Obviamente que la femenina se ve como que más elegante, más paisajista, ¿no? Acá se ve más como un poco parecido a la estructura del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Como que más con picos, pero proporciona el gameto masculino. Y bien, por esta semana le vamos a dejar hasta aquí a nuestras magnoliales, porque es nuestro último tema. Vamos a regresar a nuestro itinerario de trabajos, que yo por acá lo tengo. Decíamos que vamos a generar nuestro catálogo de 10 platillos con base a cereales, arroz, maíz, trigo, cebada, algún ejemplo que tengas ahí en tu municipio. Si te tocó, no sé, Valle de Bravo, pues es muy común, todos los cereales son platillos excelentes para México, así que vas a encontrar platillos, aunque sea un atole, ¿no? Aunque sea un pie de elote, pero vas a encontrar nuestros conceptos, que fueron muy pocos, y tu cultivo 2, que va a ser germinar un cereal, es decir, vas a cultivar ya sea un frijol, un maíz, que serían como que los más básicos, ¿no? Espero que sepas cultivar. Si a ti te cuesta trabajo cómo cultivar estas especies, pues le puedes preguntar a tus familiares, algún primo, algún tío que tenga algún tipo de jardín, ¿no? ¿Y para qué? Pues seguramente para autoconsumo sobre todo. Y si no, pues te recomiendo ver el siguiente video, que por acá está el link abajo de YouTube, o también en Microsoft Teams. Y bien, pues eso sería todo. Ya saben, cuídense, diviértanse, nos vemos hasta la próxima. Chao.